Muy bien, chicos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos acá con el profesor Yosimar Chirinos, por supuesto que sí, para poder realizar el curso de geografía. Ya estamos en nuestro tercer bimestre, estamos en la segunda semana y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el cambio climático. Así es. Y vamos a ver hasta cierto punto cómo es que todo esto afecta, ¿no?, a nuestro planeta Tierra o al lugar hermoso donde vivimos. Por supuesto que sí. Entonces, antes que nada, vamos a iniciar con las recomendaciones de cada clase, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál va a ser la primera recomendación? Ya ustedes la saben. Asegúrate de estar en un espacio calmado, donde no haya pues mucho ruido y por supuesto puedas concentrarte, ¿no? ¿Cuál va a ser la segunda recomendación? Que de preferencia debas colocarte audífonos para escuchar mejor así lo que es la clase. Bien, ¿qué más? ¿Qué nos dice? Evitar realizar otras actividades mientras observamos el video. Así es, mientras observamos el video y recuerda tomar apuntes de la clase para el examen, por supuesto. Ya, recuerda que tu SC también es importante y, y la quinta recomendación y no menos importante es anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Si en caso tienes algún problema, tienes alguna dificultad, ¿no? No te preocupes, que de cierta forma al escribirlo vas a poder preguntarlo en la hora de asesoría y así con el profesor vamos a ayudarnos entre todos para que las dudas puedan despejarse. ¿Está bien? Con toda confianza, no te olvides de anotar que es muy importante. ¿Está bien? Entonces, iniciamos rápidamente con lo que viene a ser el cambio climático. Bien, entonces, ¿qué nos dice qué será o qué podemos nosotros imaginar cuando mencionamos cambio climático? ¿No? Bueno, en pocas palabras, y sé que a la mayoría se le viene a la mente que el cambio climático está referido a lo que es el cambio del clima, ¿verdad? Cómo es que el clima va cambiando. Pero, ¿por qué es que cambia el clima? ¿Debería cambiar el clima? ¿O qué está pasando? ¿Y quién es el causante de que el clima cambie? ¿Para bien o para mal? ¿Será bueno que cambie? Vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice? El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. ¿Ya? Muy bien, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio climático se trata de que el clima se modifica, que cambie. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que cambia? Porque hay un historial climático, es decir, sabemos cómo normalmente se comporta el clima, ¿no? Cómo se comporta, pero al cambiar de comportamiento, digamos, si normalmente en Perú, en invierno, como es ahora, hace un frío de 17 grados, por así decirlo, ¿no? Y que el próximo año, de un momento a otro, empieza a presentar temperaturas bajo cero, sería una modificación del clima. Con respecto a su historial climático. ¿Por qué historial climático? Porque en Lima así nomás no se ha visto que lleguemos o que descendamos hasta los 0 grados o bajo cero, ¿no? Entonces, eso sí es un cambio climático, ¿no? Es un cambio del comportamiento regular que suele mostrar el clima. ¿Qué más? Nos dice que tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo. Así es. Es decir, si bien es cierto, ahorita no hace mucho frío en Lima, pero de acá a 100 años tal vez pueda empezar que sí. Pero ya es por producto o escala también del tiempo, ¿no? Pero que de un año a otro cambie así de la nada, no, ¿no? Y nos dice que sobre todo los parámetros climáticos va a variar en temperatura, en precipitaciones, por ejemplo, eh, acá normalmente en Lima no llueve ya, pero sí garúa, ¿no? Y si tenemos demasiada nubosidad. Entonces hay un cambio, ¿no? ¿Y cómo podemos notar que hay un cambio? Por ejemplo, no hace mucho pasó una tormenta, ¿verdad? Una tormenta eléctrica aquí en Lima. ¿Y eso es usual verlo o no será usual verlo? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? No es usual verlo. Entonces, eso es un cambio del clima. Entonces, partiendo de esa idea, vamos a ver cuáles son las causas. ¿Qué causas de que el clima cambie, ¿no?
Nos dice que las causas para que ocurra el cambio climático pueden ser naturales o también puede ser por la acción del hombre, el cual ha aumentado su actividad nociva en los últimos siglos. Así es, nacemos o salimos así de pececitos, convirtiéndose en dinosaurios para que luego vengan nuestros antepasados y hoy en día no sepamos cuidar lo que tenemos. Entonces, acá una de las causas va a ser la acción del hombre, es lo que nos dice. Así es, la acción contaminante de manera negativa del hombre. Así que hay que reflexionar un poco acerca de eso. Vamos a seguir viendo. ¿Qué nos dice? Las manifestaciones del cambio climático. Nos dice el efecto invernadero. Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases, componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Vamos a volver a leer esta parte para que puedan entenderlo. Nos dice que el efecto invernadero es un fenómeno, ¿ya?, por el que determinados gases, como componentes de una atmósfera, retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Ok, entonces el suelo va a emitir hasta cierto punto, ¿no? Va a emitir una energía y esto a su vez va a generar o va a llevar otros determinados gases. Ok, es lo que nos dice acá. ¿Quieren leerlo una tercera vez? Vamos a leerlo una tercera vez para que de cierta forma puedan comprenderlo. Efecto invernadero es el fenómeno por el que determinados gases, retienen parte de la energía, que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Es decir, cuando el suelo se calienta, emite, energía, ¿no? Emite energía, pero al haber diferentes gases, al haber diferentes gases en la atmósfera, acá en las nubes, no va a permitir que eso salga, que eso vuelva a salir del planeta, sino más bien que choque, digamos, y vuelva a rebotar. Y es un ping-pong dentro del planeta, ¿no? Pero esa energía no nos ayuda, ¿no? Más bien nos afecta, ¿no? Nos afecta. Sin embargo, no puede salir porque se llena de diferentes gases nuestra atmósfera, Nuestra atmósfera. Es como que le han colocado un techito y ya no puede salir, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Nos dice, afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera, ¿no? Es decir, nosotros contamos y tenemos una atmósfera. Tenemos nubes, tenemos diferentes capas de la atmósfera, La atmósfera, y cuando hay esos gases, normalmente no permiten que la energía, una vez más diciendo que la energía que va a emitir, ¿no?, que va a mandar el suelo otra vez hacia arriba, por así decirlo, hacia los cielos, no va a permitir que salgan. ¿Por qué? Porque las nubes van a estar tapando justamente esa energía. Entonces, de acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está acentuando en la Tierra, nos dice, por la emisión de ciertos gases. Así como visto en la imagen anterior, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los rayos pasan, ¿no? El suelo lo recibe y cuando quiere emitirlo, es decir, cuando quiere enviar de nuevo esas energías, ¿qué es lo que pasa? Quiere pasar, pero choca con estos gases. Entonces, ¡pum!, vuelve a rebotar y así, ¡pa! ¡pa! Es un pim pum pam dentro del planeta, Entonces, este fenómeno evita, me dice, de acuerdo con el actual consenso científico, es decir, con la conclusión a la cual han llegado, nos dice que el efecto invernadero se está acentuando en la Tierra, lastimosamente, por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica humana. Este fenómeno evita que la energía del Sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio. Así es lo que les decía. El Sol emite sus rayos solares, emite energía. La Tierra lo recibe y quiere rechazarlo,
pero estos gases se ponen ahí en medio como nubes y dicen, no, ustedes no me salen de la Tierra, no tienen permiso. Y es donde esa energía se queda acá acumulada, así concentrada dentro del planeta. Y ese es un efecto invernadero, ¿ok? Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Acá. Este fenómeno evita que la energía del Sol, recibida constantemente por la Tierra, vuelva inmediatamente al espacio, ¿no? Es lo que acabo de mencionar, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero, es lo que nos dicen, ¿no? Igual o similar a lo que es un invernadero. Entonces, acá mucho más práctico vamos a observar cómo las emisiones debidas a los incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, acá hay un incendio forestal en este lado y acá se genera el humo y pasa por este lado, acá así, se queda como una capa, ¿no? Luego las emisiones de las casas igual, una chimenea sigue sumando más humo a esta corriente o esta capa de humo, ¿no? A esta capa de gases. ¿Qué pasa? El Sol emite radiación solar, choca en la Tierra, ¿no? Y este quiere salir, pero ¿qué pasa? No puede. Otra vez regresa, porque también los cochecitos botan emisiones, ¿no? Emisiones o botan gases, por así decirlo, emiten gases y estos se terminan formando en una capa, ¿no? Por eso los gases invernaderos son el dióxido de carbono con un volumen de 54%, el hidrofluorocarbonos de 20%, el metano de 12%, entre otros que ocupan un 14%. Entonces, la retención de la temperatura por gases presentes en la atmósfera nos va a decir que estos gases son llamados también de efecto invernadero, ¿ok? Bien, entonces vamos entendiendo claramente cómo es que este efecto invernadero pues va a perjudicar, por supuesto que sí, a lo que vendría a ser nuestro planeta Tierra. Y como les mencioné hace poco, ¿no? Una de las causas no necesariamente es un tema natural, también viene a ser por causa del hombre, que a veces afectamos y de alguna u otra forma terminamos contaminando, ¿no? A través de un carro, a través de una chimenea, a través de que, miren, una mala responsabilidad, ¿no? O por alguien que de manera imprudente ingresó a lugares naturales y termina causando un incendio forestal que últimamente se ha visto demasiado, ¿ok? Demasiado. Entonces, vamos a seguir viendo esto. El calentamiento global, ¿no? Dice, consiste en el aumento de la temperatura terrestre como consecuencia del efecto invernadero, ¿ok? Así es, los rayos solares llegan, acá lo acabamos de ver, ¿no? La radiación solar llega y se queda, o bueno, quiere salir, pero se queda. Entonces, al quedarse, acumularse en el suelo, nos dice que va a aumentar la temperatura terrestre como consecuencia del efecto invernadero, ¿ok? Debido a que esos gases impiden que la radiación pues salga, ¿no? Entonces vamos a ver acá que hay consecuencias del calentamiento global. Es decir, como no pueden salir esta radiación, ¿no? Es como la Tierra empieza a calentarse. Entonces, consecuencia del calentamiento global, temperaturas más cálidas, es decir, con mucho más calor, y fusión de los casquetes polares. Entonces, eso es complicado y por supuesto no es nada positivo. Nos dice que cambian los ecosistemas y mueren especies. Así es. Algunos ecosistemas se ven alterados, no tienen la misma cantidad de especies ni de recursos para mantener a algunos animalitos. Nos dice que hay sequías, ¿no? Así como vemos acá, hay sequías. Claro, porque si hay calor, el agua se evapora. Entonces se seca ríos, diferentes aguas donde nos mantenemos con vida, ¿no? La erosión también, es decir, el desgaste, ¿no? Del suelo, y también se da incendios forestales, ¿no? Entonces vamos a notar que es complicado. Y bien, un último punto sería las lluvias ácidas. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación, es decir, de lluvia, que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Es decir, no va a ser cualquier tipo de lluvia, sino va a ser una lluvia en este caso, de ácido sulfúrico y nítrico, ¿no? Entonces también pueden mostrarse en forma de nieve, de niebla y partículas de material seco que se posan sobre la tierra, ¿no? Acá, por ejemplo, óxidos de azufre,
óxido de nitrógeno, formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico, ¿no? Y la lluvia ácida, ¿no? Eso sería. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y las otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. Entonces, las lluvias ácidas, en pocas palabras, va a ser esa formación del ácido sulfúrico y nítrico sobre todo, ¿no? Que va a terminar cayendo en partículas sobre la Tierra. ¿Ok? Las lluvias ácidas. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de estas lluvias ácidas? Daña los ecosistemas terrestres y acuáticos, ojo, claro que sí, ¿no? Porque la vegetación también pues, se ve afectada en nuestras cosechas, etc. Afecta las estructuras de edificaciones, es lo que no menciona, afecta la salud humana, nos afecta, por supuesto, y afecta a la flora y fauna. Entonces, hemos visto, ¿no? Que el calentamiento global está pasando, ¿no? Está pasando, hay un cambio climático, un cambio en la conducta normal del clima, entonces es lo que a muchos nos mantiene preocupados y por supuesto es un tema muy interesante de conocer. Entonces acá tienen la tarea domiciliaria que va a estar entre las páginas 93 y 94 y ya saben que en la plataforma también la encuentran y deben responder las preguntas del 1 al 9. Yo sé que lo van a lograr. Ok chicos, entonces eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase también.